Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Así es, y como cada semana te damos la bienvenida, las gracias por acompañarnos, por escucharnos en esta nueva edición donde, como siempre, traemos herramientas, técnicas, recursos para que cada día mejores tu práctica seria y ética del coaching. Recuerda que tú también puedes ser parte de la discusión si te unes a nuestro grupo en Telegram. Te vamos a dejar en las notas del episodio el acceso directo para que seas el primero en enterarte cuando publicamos cada episodio y además recibas los recursos en PDF, audios, etcétera, que regularmente estaremos enviando. Grupo libre de publicidad, por cierto. Alexis, posiciones perceptivas. Posiciones perceptuales. Meta, posiciones, sí, hablemos de eso, muy buen tema. Comenzamos. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Hay diversos nombres para referirse a este recurso que lo más común es escuchar que viene de la PNL. A John Grinder se le atribuye la creación del recurso porque él habla de una triple percepción de la realidad. Y luego, más adelante, Robert Dills agrega una cuarta posición. Ya revisaremos cada una de ellas. Claro. Pero el trasfondo quizás es otro, ¿no, Alexis? Sí, entendido que estas técnicas vienen de la psicología gestal y pues es lógico entender cómo la programación neurolingüística, cuyas bases son psicología gestalt, la hipnoterapia o la hipnosis ericksoniana de Milton Erickson y la terapia sistémica familiar de Virginia Satir, cómo toman recursos de estas tres disciplinas fundamentalmente para el desarrollo de esta tecnología. Entonces, pues es lógico pensar que cuando alguna literatura se refiere, esto viene de la Gestalt, otro dice esto viene de la PNL, yo pienso que ciertamente viene como una propuesta, o sea, la metodología como tal viene como una propuesta de la PNL con base a sus fundamentos gestálticos. Ha tomado los fundamentos de allí y lo que sí seguramente ha pasado es que la programación neurolingüística ha masificado. Sí, y el coaching lo ha tomado, yo diría que de la PNL. Sí, y si nos vamos a revisar, oye, una conversación interesante allí, ¿qué fue primero, el coaching o la PNL? Ya me dejaste picado con el asunto, lo vamos a tener que revisar. Pero no, y si nos reponemos a revisar entonces de dónde se alimenta la Gestalt y de dónde se alimenta la teoría sistémica familiar y de dónde se alimenta la hipnosis ericksoniana, seguramente encontramos otras raíces. La filosofía seguro. Eso sí por seguro. Imagínate. Entonces, bueno, si bien este recurso se ha popularizado a través de la PNL, tengamos en cuenta que hay muchas otras cosas detrás de las cuales se ha ido nutriendo. Claro, que hay mucho de hecho, y pues lo van a ver cuando demos la explicación para quienes no conozcan la herramienta, hay mucho de psicodrama, de psicología conductual, de muchos aspectos que van a ver aquí envueltos en esta técnica que es muy sencilla, es muy fácil de aplicar, pero sí es importante que el coach que la aplique tenga el conocimiento para generar justamente esos insights y saber cómo trabajar con los insights que va a ir despertando el cliente, el coachee en cada una de estas etapas. Sí. Entonces, bueno, ya con este preámbulo, entrando un poco en lo que es la herramienta, en la esencia de la herramienta, hablamos de posiciones perceptivas. Entonces, lo que se habla desde la programación neurolingüística, en la propuesta que hizo John Grinder, nos habla él de tres posiciones. Entonces, entendamos, cuando nosotros estamos evaluando un objeto o una situación, dependiendo de dónde nosotros miremos a ese objeto o a esa situación, tenemos una visión distinta. De allí parte, esa es la esencia. Entonces, lo que nos ayuda este recurso es a movernos por diferentes partes de esa situación para tener una comprensión más amplia, más precisa.
que Claro. nos permitan tomar mejores decisiones. Y vemos cómo se alinea con la esencia del coaching, ¿no? Del cambio de observador. Sí. Esa es la esencia del coaching. Entonces, con un ejercicio como este, donde ya está implícito ese movimiento, ese cambio de observador que se es, definitivamente el coaching saca mucho provecho. Sí. No sé si mostramos la ejecución de la herramienta y luego planteamos en qué casos puede ser muy útil. Sí, de acuerdo. Tenemos por acá unos papelitos para ejemplificar esto. Entonces vamos a partir de estos dos. Si este es un episodio que tú estás escuchando, creo que es el momento de ir al canal de YouTube de IACPNL USA. y te dejamos también el link directo en las notas del episodio. Así es. Para que veas lo que estamos haciendo acá. Entonces, fíjate, son primera posición. Vamos a irlo poniendo por partes para que sigan. ¿Qué es la primera posición? Mr. Alexis. El yo. El yo. Entonces, aquí estás tú, en primera posición, paradito allí o paradita allí. En esa posición, el yo, exploramos esencialmente mi mirada acerca de ese asunto o de ese tema que estamos discutiendo. Claro, que normalmente involucra a otra persona, ¿no? Sí. Involucra a alguien más, sí. Pero en esencia, en esta primera posición es mi postura, mis ideas, mis creencias, mis juicios. Exactamente. Ahora, fíjense algo. Y mis juicios incluso tienen que ver con eso, ¿no? ¿Qué pienso sobre la otra persona, sobre el que está frente a mí, Sí. por ejemplo? Ahora, cuando yo estoy en esa posición, en mi postura, desde el punto de vista de programación neurolingüística, decimos que estamos asociados. Es decir, allí, si nosotros comenzamos, por ejemplo, a revivir una discusión o un conflicto que tenemos con una persona, con un grupo de personas, en esa posición yo voy a comenzar luego, al recordarla, el problema, la situación, voy a comenzar a sentir los efectos que sentí en ese momento que sucedió. Es decir, puedo comenzar a sentir rabia, disgusto, se me aceleran las palpitaciones, mi temperatura corporal comienza a cambiar. Por eso es que se dice que estamos asociados. Luego le pedimos a la persona que se mueva a la segunda posición. ¿Y qué sucede allí, amigo Alexis? Bueno, esa es la posición del otro, ¿no? El otro tiene que ver con esa otra persona o incluso el otro puede ser hasta una organización, puede ser un grupo, puede ser una cosa, un país, una comunidad. Entonces ese es el otro y es la posición o el punto de vista de ese otro respecto a la situación que existe, si fuera un conflicto, si fuera un problema, lo que esté ocurriendo dentro de este sistema, ¿no? Es lo que se llama la posición de la empatía, porque es eso, yo tratar de sentir como siente el otro en esa situación determinada. Y luego le pedimos a la persona que se mueva a lo que llamamos la tercera posición. Y en esa tercera posición esa tercera posición es la que se conoce como la posición del observador. ¿Qué características tiene la posición 3, amigo Alexis? Bueno, acá el observador normalmente es un ente externo, una persona externa. Hay variaciones, ¿no? Sobre esta tercera posición. Esta tercera posición es alguien objetivo que conoce la dinámica que existe entre el yo y el otro y puede ver objetivamente qué es lo que ocurre en ese sistema, qué es lo que ocurre en esa relación y pues hacer aportes, obviamente, al yo. Es a lo único que le puede hacer aporte desde ese punto. No, y importante acá el tema de que es externo, imparcial, no siente, o sea, lo que sucede entre estas dos personas que están acá no le afecta de ninguna manera, es un ente externo. Y luego, entonces, aquí estamos, primera posición, segunda posición, tercera posición,
Esto es lo que propuso Grinder. Bien, el yo, los otros y el observador. Pero luego llega Robert Dills y dice no, también hay una cuarta posición, que es la posición sistémica. Entonces movemos a la persona a la cuarta posición y qué es lo que se ve de allí. De allí observa cómo funciona el sistema como conjunto, qué es lo que está ocurriendo dentro de esta relación que afecta a cada uno como individuo y que afecta a ese sistema relacional que hay allí, qué cosas están afectando que se mantenga el conflicto, visto muy, bueno, todavía más disociado y más objetivamente que desde la tercera posición. Y nuevamente, hay algunas variantes que podría comentar más adelante, ¿no? Pero más o menos esa es la esencia de esta cuarta posición. También se conoce como la metaposición, que ve más allá de todo lo que está sucediendo, una visión amplia y bien distanciada de los hechos. Entonces, bueno, tenemos primera posición, segunda, tercera y cuarta. La esencia de la herramienta es ir moviendo a la persona por cada una de las posiciones y que haga una especie de juego de rol, realmente podría llamarse. Exactamente. Que asuma que en cada posición es una persona diferente y así va ofreciendo sus miradas y todo eso va nutriendo la comprensión del asunto, de la situación, para luego ir tomando decisión. Claro. Ahora, importante, Alexis, desde el punto de vista de la PNL, ¿qué debemos hacer cuando cambiamos a la persona de una posición a otra? Ahí es importantísimo romper el estado, ¿no? O sea, que la persona salga de cada estado en el que se encuentra. Quiero decir con esto, si estás en la posición 1, siendo tú, siendo el yo, estás conectado completamente con tu ser, con tu esencia, antes de pasar a la posición 2, en que vas a internalizar, a sentir cómo siente esa otra persona o ese grupo en general, tienes que romper el estado. ¿Y cómo rompes el estado? Pues hablando de otra cosa, qué sé yo, dando una vuelta, dando 2 brincos. O sea, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Revisando un mensaje en el celular es una forma de romper el estado, pero en general sacándolo de ese, por llamarlo de algún modo, del trance en que se encuentra cuando estaba en esta primera posición. Hay que romper el estado, meterse en esa segunda posición, sentir y vivir como si fuera esa persona, de hecho adoptar las posiciones corporales, los gestos, los modos, la forma de hablar incluso de esa otra persona cuando está allí. Y luego antes de ir a la tercera lo mismo, hay que romper el estado, baila, brinca, salta, qué sé yo, sal, da una vuelta, respira y vente entonces a esta tercera posición donde ahora eres un observador imparcial y te metes en el cuerpo de ese observador imparcial. ¿Quién es el observador imparcial? Puede ser alguien que los conoce a los dos, puede ser de pronto, si es un tema de pareja, puede ser el terapeuta de pareja si han ido a un terapeuta. Puede ser esa tía esa tía que los quiere a ambos y que siempre les da consejos y que está allí para escucharlos. Puede ser esa persona. Puede ser el sacerdote, el ministro de la iglesia, que es amigo de ambos, que los conoce. Ese podría ser quien se imaginen que es ese observador imparcial y meterse en el cuerpo de ese observador imparcial, viendo cómo funciona esta relación. Lo mismo, romper el estado y vas entonces ahora a esa metaposición. La metaposición tiene variantes, Carlos. Yo he escuchado que la llaman en algunos casos la posición del ángel. Claro, va a depender también de la creencia de la persona con la que estés trabajando, ¿no? Es un ángel, alguien que está muy por encima de todo y puede ver el sistema con una visión muy amplia de las cosas. Hay otros que he escuchado por allí en la posición del extraterrestre. Es alguien que pues no le importa para nada sentimientos ni emociones, está viendo casi que unos animalitos con los seres humanos allí interactuando y el conflicto que tienen visto desde un ser totalmente externo y sin emociones, ¿no? A mí me gusta a veces, dependiendo de la sesión usualmente cuando llego al punto de las posiciones perceptivas, ya lo que viene luego es un poco de reflexión y el plan de acción. Sí. Entonces, cuando llego a este punto, yo llamo a
la posición 4, la del experto. Ajá. Están hablando de hay un conflicto en la pareja. Bueno, este cuarto que está aquí es un experto en relaciones de pareja. ¿Qué es lo que está observando? ¿Qué tú crees qué le está diciendo? ¿Qué les diría este experto a esas dos personas que están allí? Entonces ayudo a que de alguna vez comience a elaborar su plan de acción desde la cuarta posición. Está muy bien. Oye, qué coincidencia, ¿no? Esto no lo habíamos preparado ni lo habíamos conversado antes. A mí me gusta en esta cuarta posición también llamarla la del experto, pero el yo experto. No. Entonces, cuando he usado esta herramienta, le digo a la persona, obviamente, he sondeado, por ejemplo, trabajo contigo, tú eres un ingeniero mecánico, tienes conocimiento en X o cuáles terapias, o eres un especialista en lo que sea, en gestión de gerencia, gestión de recursos humanos, lo que sea. Entonces aquí tomo esa referencia, esas bases, y te digo, tú yo experto, ahora tú estás aquí totalmente fuera de todo ese escenario, viéndolo como el experto que eres en tales o cuales les menciono las áreas de su experticia. Y con ese conocimiento experto que tienes en esas áreas, ¿qué observas del sistema? Entonces es como llevarle al mismo yo, pero ahora en una posición de experto. Sí, yo lo veo más como un otro experto. Sí, son las variantes, ¿no? Las variantes que se introducen en la misma práctica. A veces lo he hecho también con eso de la posición del ángel. Me parece poderosa, especialmente cuando hay creencias, cuando el cliente tiene creencias espirituales arraigadas, ¿no? Y creen en ángeles. Entonces, todo depende de cómo uno vaya viendo esa sesión. Y entonces, bueno, ya hemos paseado al cliente por las 4 posiciones. Viene algo muy importante, bueno, como decía Alexis, rompemos acá el estado en la cuarta posición y lo traemos nuevamente a la primera posición. Y allí nos olvidamos de todo lo demás. Ahí viene ya la etapa de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ves esta situación ahora? ¿Qué has reflexionado con respecto a este asunto? ¿Qué es lo que crees que puedes comenzar a hacer para que esta situación cambie? Exacto. Y lo que sucede ahí es, bueno, sumamente potente. Porque cuando la persona viene y está conversando contigo nuevamente, ya dentro del marco de la sesión de coaching, la persona se ve, se percibe ella también como más tranquila, como más relajada, con mayor claridad, con una noción clara de qué es lo que puede hacer y hacia dónde moverse. Sí, aun cuando hay que estar claro que esta herramienta tiene una alta probabilidad de que genere quiebre emocional en la persona, ¿no? Sí. Eso hay que tenerlo muy claro, o sea, que vaya a llorar estando en esa posición 1, en la 2, en la 3, incluso cuando está viendo las cosas ya desde afuera como el observador y se da cuenta que cuánta responsabilidad tiene él dentro de todo el conflicto que se está produciendo. Entonces se generan muchos insights y quiebres emocionales fuertes, podrían ser fuertes. Y ahí es clave el asunto de que permite a la persona darse cuenta de su responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, son casos de conflicto y la persona llega a la sesión y siempre es culpa de la otra persona? Yo diría que, no sé si en el 80-90% de los casos, la otra persona es la culpable. Sí. Entonces, cuando el cliente comienza a moverse por cada una de las posiciones, a recordar esas escenas de conflicto y a repasar lo que hizo la otra persona, oye, no, Claro. yo tengo un buen peso en esto también. Sí, importante aclarar que esto en coaching, a diferencia de cómo se manejan de pronto estos juegos de roles en terapias psicológicas que pueden ir al pasado, a revivir situaciones del pasado, acá en coaching se hace desde el presente hacia el futuro. Sí. O sea, en esta situación presente, tú estás, por ejemplo, si estamos hablando de un conflicto personal con otra persona, o tengo una situación con mi jefe en mi trabajo que no he podido resolver, entonces, ok, vamos a sentarte con tu jefe. Entonces, imagínate que estás en este momento, hoy, aquí, ahora, sentado frente a tu jefe. Digamos que es una situación que está activa actualmente. Exacto.
Porque si bien el conflicto no se dio en ese preciso momento, se dio en el pasado, pero el pasado es hace 2 días, hace 3 días, hace una semana. O sea, es algo que está vivo. Entonces, en esta conversación que se hace, en este ejercicio de posiciones perceptivas, es una conversación en el presente, que se daría en el presente. Y no revivir, no se trata de revivir una situación o una conversación, un conflicto del pasado. O sea, no te vas a sentar aquí a decir exactamente lo que dijo la otra persona, no. Vas a sentarte aquí a decir lo que tú dirías con el mejor ánimo de resolver esta situación, si es que ese es el ánimo, ¿no? Se supone que si viniste a la sesión es porque lo tienes. Entonces, con ese ánimo de resolver la situación, estás frente a esa persona, ¿qué le dirías? Y pues comenzar con esa interacción con la otra persona. Y luego, al cambiar a la segunda posición, es lo mismo, no es lo que dijo, es lo que diría. ¿Qué diría esa persona ahora, una vez que te ha escuchado a ti decir y te ha visto expresarle todo lo que has expresado hasta ahora? Entonces, es eso, del momento presente hacia el futuro. Hay variantes. Por ejemplo, pueden ser 2 posiciones nada más. La persona viene y te plantea una situación. Listo. Aquí está la situación que te está planteando, en primera persona. Y luego la movemos a la segunda persona y en la segunda posición le pedimos que haga el papel de estar escuchando la situación que le está planteando ella misma desde la primera persona. Y luego moverla nuevamente a la primera posición. Entonces ya simplemente ese pequeño cambio de ella escuchar lo que está diciendo le puede ayudar a darse cuenta de qué cosas están acertadas, de qué no. Digo ella, porque me vino a la mente el caso de una dama con la que hice una sesión de coaching que tenía que ver con un conflicto allí con su madre, etc. Entonces, bueno, no necesariamente en todos los casos debemos mover por las 4 posiciones, pues, algunas veces dependiendo del tema y de la dinámica y de la sesión, inclusive 2 posiciones sirven. Exactamente. Dependiendo. Entonces, pues efectivamente para relaciones interpersonales, relaciones de familia, de pareja, es una herramienta muy poderosa, podrías decir. Por ejemplo, un conflicto de pareja, pues aquí está el tú y aquí está tu pareja y pues vamos a hablar. Y lo que hablabas de la relación de padres, tuve un caso también de un muchacho que tenía un conflicto con su padre. El conflicto era que tenían como 5 o 6 años sin hablarse. Y gracias a esa sesión, él tomó acción y retomó la relación con su papá, ¿no? Son parte de los resultados que se ven. Y sí tuvo un quiebre importante una vez que se sentó en esas sillas. Uno cuando hace la sesión puedes tomar sillas y la persona se sienta. Cada silla es un stage, es un área donde esta silla eres el tú, esta silla es la otra persona donde va a estar sentado. Y pues se hace ese proceso de imaginación. Yo estoy sentado aquí, me imagino a la otra persona sentada frente a mí. ¿Qué le diría? ¿Cómo se lo diría? Todo eso. También en organizaciones es una herramienta poderosa. Un líder con su grupo de trabajo, por ejemplo. Entonces eso le permite incluso darse cuenta, escucharse a sí mismo de qué manera le está hablando a ese grupo de trabajo y por qué el grupo reacciona como reacciona. Es parte de los beneficios de esta técnica, ¿no? Me parece muy poderosa. Para la toma de decisiones en algunos casos, allí la dinámica podría ser, mira, yo estoy acá en la primera posición y necesito tomar una decisión. Tengo personas que están a favor y personas que están en contra. Puede ser asociado al ámbito organizacional o personal también, pero lo importante es que hay personas que necesito hacer este cambio. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Entonces, desde la primera posición, tú te pones primero en la posición de los que están a favor. Luego te mueves en la posición de los que están en contra. Entonces, estas 2 posiciones
sería realmente la segunda posición. Exacto. Y de allí te puedes mover hacia una tercera posición donde tú ves todo el panorama. Claro. Y si es necesario, luego a la cuarta. Wow, y aquí tienes un ejercicio de posiciones encontradas, qué interesante. No conocía esa variante, bien interesante. Entonces, bueno, las alternativas son múltiples. Sí. Entre las variantes te puedo nombrar una con la que he trabajado también, que es la de las creencias. En lugar de sentar a una persona al frente, pones una creencia limitante. Pues te pones aquí frente a tu creencia y conversas con esa creencia. Puedes incluso ser la creencia y responder si quieres hacerlo, y ser una tercera persona que se va a dar cuenta de esa relación que tú tienes con esa creencia y decirte a ti desde esa tercera posición, decirte, mira, ya está bueno de seguir cargando con esta creencia. ¿Qué vas a hacer ahora? Y ya sacarla, pues al hacerte consciente, sacarla de tu sistema, de tu programación, por ejemplo. Bien, creo que pues hemos repasado suficientemente el tema de la herramienta. No sé si tenías algo más por allí que quisieras compartir. Mira, vamos a dejarlo para el grupo de Telegram. Preparamos un material donde dejamos algunas preguntas claves que se hacen en cada una de las posiciones. Muy brevemente, no las voy a decir todas, las vamos a dejar para el grupo. Por ejemplo, cuando estás en la primera posición, es preguntar cuál es tu punto de vista, cómo te sientes al respecto, qué le pasa a la otra persona, qué le dirías en ese momento para resolver, e insistir en qué más le dirías. Eso creo que es importante, porque a veces la persona se quedan como mudas, ¿no? Pues le diría tal cosa. Ay, ¿qué más le dirías? ¿Qué más le dirías? Hay que insistir en ese qué más le diría hasta que ya se sienta que dijo todo lo que tenía que decir. Luego, para la segunda posición, igual hay preguntas claves que son importantes hacer. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la situación que es común? ¿Cómo se siente esta otra persona al respecto? Además, ¿qué interés tiene en resolver el asunto? Porque de pronto, si no tiene interés en resolver, es darte cuenta, que el yo se dé cuenta de que si el segundo no tiene interés en resolver, ¿en qué está metido? Y así otras que le vamos a pasar por allí. Claves de la tercera posición. ¿Qué hace que se mantenga ese conflicto? ¿Qué comportamientos observa en la comunicación entre el yo y el otro? Entonces eso es un darse cuenta más del comportamiento del otro, es el darte cuenta del comportamiento del yo, de ti mismo, mientras estás en esta dinámica relacional. Y creo que la más importante es ¿qué le diría al yo respecto a ese conflicto? ¿Qué consejo incluso le podría dar? ¿Qué podría estarle recomendando a ese yo para cambiar las cosas si es que se pueden cambiar? O incluso hacerlo consciente que no se pueden cambiar si es que no se pueden. Y para la cuarta posición, igual algunas preguntas claves, visto desde afuera, desde la posición como las quieras llamar. De qué va ese conflicto, cómo esa interrelación afecta o genera el conflicto o lo mantiene, cómo afecta al sistema en general, y pues qué debería incluso ocurrir para que se resuelva ese conflicto visto desde esta posición, como tú la llamabas de experto, y que coincidimos más o menos en esa posición, ¿no? O en esa forma. Entonces este material lo vamos a pasar por el grupo de Telegram para que pues tengan acceso a esto, y también para que contribuyan. Si crees que hay preguntas claves que podrías añadir a cada una de estas posiciones, e incluso si has usado la herramienta, nos encantaría escucharte. Puedes comentarlo en cualquiera de los canales que nos estés escuchando, y nosotros podríamos incluso complementar y actualizar este mismo material. Y que nos cuentes también si hay otra forma en la que tú la empleas diferente a la que nosotros planteamos acá. En todo caso, pues lo importante es que te unas al grupo de Telegram y compartamos por allí ideas, información y recursos. Creo que nos podemos despedir ya, ¿correcto? Nos podemos despedir. Yo voy aquí, este episodio ha llegado por patrocinio del muñeco de Lego de mi hijo Elian, así que le agradecemos por su valioso aporte el día de hoy. Así es. Nos despedimos. Nos despedimos.